Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga. Bueno, pido disculpas que la semana pasada no pude. Estuve un poquito afectada, em, con muchos mareos de salud. Estuve afectada de salud y con muchos mareos y por eso, chiquillos, no pude definitivamente sentarme frente a la computadora a hacer el trabajo que hago todas las semanas. Así que por eso les pido disculpas. Yo voy a tratar de no saturarlos, pero realmente pues tuve que posponer, la verdad, bueno, pero gracias al Señor realmente por su amor, su misericordia y aquí estamos chiquillos para seguir adelante. Algunos me agradecieron porque se pudieron poner al día, así que bueno, gracias a Dios. Bueno, mis amados, pues vamos a continuar entonces con este curso tan lindo sobre conociendo al maestro y recuerden, amados, que estamos viendo la hora cero. Recuerdan que hemos venido estudiando todo lo que pasó y cómo esa muerte de nuestro Señor Jesucristo marcó un antes y un después. Bueno, vamos entonces hoy a entrar nuevamente, amados, a lo que sucedió en el tiempo de la resurrección, ¿verdad? Cómo lo relata Juan, que recuerde que también estamos viendo esa narración desde el corazón, ¿verdad? Como Juan prescribe muchas cosas hermosas que sucedieron y ese punto de vista de cómo él lo enseña realmente, pues es muy hermoso. Bueno, el día de la resurrección entonces habla y dice, amados, verso 1 del capítulo 20 de Juan. Vea lo que dice. Dice, y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio que la piedra estaba quitada del sepulcro. Bueno, lo primero que les voy a explicar, amados, es que el primer día de la semana para los judíos es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Entonces, en el calendario judío, Jesús murió un viernes en la tarde y falleció viernes, pasó sábado y el domingo, al cumplirse su tercer día, el Señor resucita, ¿verdad? Entonces, ese es el primer día de la semana. Para nosotros, en nuestro calendario gregoriano, el primer día de la semana es lunes, pero para los judíos es domingo, entonces así se arranca, ¿verdad? El calendario de ellos. Y entonces ese domingo en la mañana, pongámoslo así, María Magdalena vino al sepulcro, ¿verdad? Estaba todavía oscuro, o sea, probablemente eran, no sé, aquí amanece, digamos, 4:30, 4:45, va apenas saliendo la luz del sol. Bueno, no sé en Israel porque no conozco directamente, pero en diferentes partes del mundo amanece a diferentes horas, ¿verdad? O hay diferencia de minutos, pero probablemente era esa hora. Y María Magdalena, amados, fue una de las discípulas del Señor. La Biblia relata muchas cosas de María Magdalena muy lindas, que ella como amó al Señor, cómo siguió al Señor, ¿verdad? Cómo recibió su perdón y fue una mujer que la Biblia relata mucho porque dio testimonio. Ella vino entonces de mañana, hermanos, y vio la piedra. Yo les puse la ilustración de esta fotito para que ustedes puedan verla. Porque, amados, nosotros en Costa Rica, nuestra costumbre y nuestra cultura es enterrar a las personas y sepultarlas con tierra, ¿no? O sea, valga la redundancia, se hace un huequito, se pone ahí el féretro y se le pone tierra encima. En otros momentos o en otras ocasiones también se ha dado que simplemente se abre una bóveda, se mete ahí y se sella, ¿verdad? Porque el cuerpo obviamente se descompone y tira olor, entonces tiene que quedar completamente sellado. Y la otra, mis amados, también que ahora se está practicando mucho en Costa Rica, es la cremación, ¿verdad? Donde entonces el cuerpo simplemente lo meten al fuego y recogen sus cenizas y las entregan a las personas. Bueno, pero los judíos, amados, no lo hacían así. Ellos simplemente por su geografía y por la cultura de ellos buscaban lugares especiales, ¿verdad? Para dejar el cuerpo ahí.
Entonces eran lugares como Israel, por ejemplo, mucho lugar desierto y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos simplemente dejaban ahí en una cueva, digámoslo así, el cuerpo, le ponían una piedra encima y se sellaba. Ya ahí no entraba nadie más, ¿verdad? Bueno, entonces, amados, por eso les puse la ilustración. Cuando María llega, ve que la piedra está movida y eso no se podía hacer, menos recién enterrado, en este caso sepultado, ¿verdad? No es enterrado, sino sepultado un cuerpo. Entonces dice el verso 2, entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús. ¿Sabe quién está diciendo eso? Juan, de él mismo. Él escribió este libro y él mismo está hablando de él mismo. Él está diciendo que María vino a Pedro y vino a él. ¿Se da cuenta? Y les dice, han llevado al Señor del sepulcro, o sea, se lo han llevado y no sabemos dónde le han puesto. Claro, semejante noticia, amados. Imagínense, salió entonces Pedro y el otro discípulo dice que vinieron en carrera al sepulcro. O sea, Juan aquí está relatando, amados, algo que él mismo vivió, ¿verdad? Él fue testigo de eso. Y corrían los dos juntos, dice, más el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, el primero que llegó fue Juan. Hay un chiste que les voy a contar para que se rían. Este chiste me lo enseñó mi esposo, que siempre está contando chistes. Eh, aquí habla de que Pedro y Juan salieron en carrera, pero Juan llegó primero, ¿verdad? Entonces, para los que saben manejar, saben lo que voy a decir. Entonces, el chiste dice que es que Juan tenía primera, segunda y tercera, en cambio Pedro solo tenía primera y segunda, y que por eso es que Juan llegó primero. Es un chiste malo, pero los que lo entendieron se van a reír. Tiene que ver con las marchas del carro, ¿verdad? Aunque aún así no se sale también del contexto porque Juan escribe tres cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y Pedro solo escribe primera de Pedro y segunda de Pedro. Entonces al final no están tan erróneos, ¿verdad? Bueno, el vacilón aquí, amados, realmente en el chiste, pero lo que habla la palabra es que los dos corrieron juntos y el discípulo amado, o sea, Juan llegó primero que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose al mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. O sea, amados, Jesús, el cuerpo de Jesús había sido sepultado, recuerdan, por José de Arimatea. Nicodemo también, recuerdan, le había llevado aromas y inciensos y cosas que ellos acostumbran y lo habían envuelto en lienzos, pusieron el cuerpo ahí y esto, amados, impactó a todas las personas, todos los seguidores del Señor. Por eso es que es tan impresionante ver, amados, la gloria de Dios, o sea, cómo Jesús impactó a su gente, impactó a todos los que fueron testigos y por esto es que este evangelio es poder de Dios, amados. Qué glorioso, ¿verdad? Bueno, entonces, amados, aquí les puse estas figuritas. Y luego entonces llegó Simón Pedro, ¿verdad? O sea, recuerde que Pedro era llamado Simón, ¿verdad? O a Simón le llamaban Pedro, ¿verdad? Ahí en Israel son buenos para poner sobrenombres. Y llegó entonces Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, ¿verdad? Ellos acostumbran a taparse sus cabezas, sobre todo, digamos, bueno, los rabinos y algunos judíos usan el talit. El talit es un manto que ellos se cubren la cabeza y lo usan para orar. Tiene colores, tiene flequillos, tiene un montón de significados esas cosas, pero en este caso le habían puesto algo sobre su cabeza que era este sudario y entonces obviamente Pedro, o sea, se queda viendo aquello y dice, pero ¿qué es esto, verdad? Ve el lienzo ahí y ve todo, pero no ve el cuerpo del Señor donde había sido puesto. Y entonces dice, amados, en el verso 9, verso 8, perdón. Y entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan está hablando del mismo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y creyó, escuche, porque aún no sabían la escritura
que era necesario que Él resucitase de los muertos. Jesús muchas veces les había dicho, pero ellos no lo entendieron, no lo asimilaron y no lo creyeron. Ahora lo estaban viendo con sus propios ojos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, salieron en carrera, hermanos, y se fueron donde los otros discípulos a contarles algo había pasado. Qué interesante. Entonces, amados, dice en Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. O sea, los discípulos se fueron y María seguramente se quedó ahí llorando. Dice, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro. O sea, caminó hacia donde estaba la cueva, digámoslo así, el sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es muy interesante, hermanos, y me voy a volver aquí para que lo puedan ver. Para que tengan una idea, en estas cuevas o en estos lugares que usaban en Israel, yo no sé si todavía lo hacen, ellos, amados, ve, tienen solamente una puertita de entrada. Todo es piedra y adentro tenían seguramente un tipo de mesa y ellos ahí colocaban el cuerpo. María se asoma y ve a un ángel sentado aquí y otro sentado al otro lado. Eso es lo que está diciendo la palabra. Vean qué interesante. Entonces dice el verso 13, y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? O sea, ella estaba llorando, entra y tiene esa visión, ve a los ángeles y los ángeles le hablan y le dicen, ¿por qué lloras? Yo un día escuché a mi pastor Rolando con una enseñanza tan impresionante sobre esto. Cuando el Señor te pregunta, ¿por qué lloras? Qué lindo, ¿verdad? Cómo el Señor se interesa y sabe y reconoce y conoce pues nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros sentimientos. Y precisamente, amados, eso fue lo que ellos le dijeron, esta frase tan linda, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, todavía viendo, no se imaginó que eran ángeles, ¿verdad? Sino que creyeron que era la persona que cuidaba ahí, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, déme el cuerpo y yo lo vuelvo a poner aquí. Bueno, amados, en primer lugar era una profanación, o sea, eso no se podía hacer, ¿verdad? Pero la impresión de que no estuviera el cuerpo del Señor, vea usted que Juan y Pedro lo vieron, salieron en carrera, María se queda ahí, se queda llorando y entonces cree que se lo habían llevado a algo con tanta revolución y entonces se vuelve y le dice esto a los ángeles, ¿verdad? Creyendo que era el hortelano. Entonces dice el verso 16, y en ese momento Jesús le dice, porque esta versión dice, dícele Jesús, pero bueno, en palabras ticas, Jesús le dice, María. Y volviéndose ella, le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Nótese que ella está viendo, tiene la visión, está hablando y alguien le habla por detrás. Usted se puede imaginar, amados, en la impresión de María cuando escucha que la llaman por su nombre. Qué hermosa enseñanza, amados. Yo me emociono cuando oigo esto porque exactamente estas dos cosas me llaman la atención. Cuando el Señor nos dice por qué lloras o cuando el Señor te llama por tu nombre. Qué maravilloso, qué hermoso, qué experiencia. María entonces reconoce la voz. Vea que ella se vuelve, o sea, de lo que está viendo al frente, con quién está hablando, ella vuelve a ver para atrás y dice, maestro, que era la forma en que le llamaban sus discípulos porque era la forma de reconocer la autoridad y la grandeza del Señor. Era un maestro en la palabra, era un maestro en autoridad, era un maestro en todo lo que cabe la palabra, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces Jesús le dice, no me toques. O sea, amados, yo me imagino que María en el momento en que le dice maestro y lo reconoce, ella inmediatamente seguro dijo, me le tiro a los pies.
Pero vean qué interesante, amados. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ojo, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le quiso decir el Señor aquí a María? Pongamos atención, mis amados, porque esto es sumamente interesante. Jesús le dice, no me toques. O sea, estoy, estoy levantándome de la tumba, estoy resucitando, pero no he subido a mi Padre. ¿Qué quería decir Jesús? En pocas palabras le está diciendo, vea María, no me toque, yo necesito ir donde mi papá y yo ya regreso. O lo que le está diciendo, necesito ir donde mi papá y yo regreso. Mi gente linda, ¿a qué se refería el Señor? ¿Qué estaba explicando el Señor con eso? ¿Qué quería decir con eso? Y todavía le dice a María, y mientras yo voy al Padre, le dice, yo mientras subo a mi Padre, que es vuestro Padre, que es su Padre también, y a mi Dios, que es su Dios, ¿verdad? Todavía le recalca a María la importancia de nosotros reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que el Dios Padre le entregó todo a Él, amados, como lo hemos hablado, y que Jesús glorifica al Padre, honra al Padre, ojo, y lo exalta y lo llama su Dios. Jesús nunca se brincó la ley, Jesús nunca falló como lo enseñó en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. El padre es el papá de los tomates, pero ojo, el Señor le dice, tengo que subir, voy a ir y yo regreso. Mientras yo voy, le dice, vaya, dígale a mis hermanos, o sea, a mis discípulos. Qué interesante entender, amados, que cuando Jesús llama a mis hermanos, es porque Jesús, aparte de ser nuestro Señor, es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque al ponernos como hermanos nos presenta al Padre como el Padre de todos. Si el Padre Celestial es papá de Jesús y nosotros somos hermanos de Jesús, ¿qué es el Padre para nosotros? Es Padre. ¿Se da cuenta? Por eso es que Jesús nos enseña a nosotros a glorificar, a exaltar, a adorar al Padre, a reconocer al Padre. Y es que precisamente, amados, Jesús es nuestro hermano mayor. Así lo podemos poner. Es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Póngale nombre, pero también podemos decir que Él es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Usted sabe que los hermanos mayores aquí en la tierra siempre tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en mi casa, Bonito, mi hijo mayor, siempre fue el que cuidaba, el que aconsejaba y el que estaba siempre pendiente de sus hermanos menores, de Albita y de Nati. Y Albita, como buena mujer, siendo la de en medio, también era la que cuidaba a Natanael y hacía un rol como de mamá, ¿verdad? Y aún a su hermano mayor. Pero los mayores siempre son los que casi siempre, ¿verdad? En la mayoría de casos, ellos son los que llevan la responsabilidad de muchas cosas, de cuidar, de ayudar, de proteger, etc. Bueno, en este caso, amados, es una simbología, lo que les digo, pero realmente el Señor está por eso rectificándole a María y le está diciendo, yo voy a subir a mi Padre, que es vuestro Padre, ¿ah? A mi Dios, que es vuestro Dios, pero le dice, ve y dile a mis hermanos, ve a mis hermanos, cuéntales lo que has visto. Entonces dice el verso 18, fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. ¿Se da cuenta? Él le dijo, entonces voy al Padre. Yo quiero que ustedes puedan entender esto, mi gente linda. Yo no voy a tocar los versículos aquí porque no nos da tiempo, pero lo voy a explicar. La Biblia dice, hermanos, que Jesús llevó cautiva la cautividad. Yo les había explicado esto. En el momento en que Él falleció, que ya Él muere y que su cuerpo es llevado a la tumba, Él baja a las profundidades de la tierra. Resulta, mis amados, que los judíos tuvieron la revelación, así como recibieron la Torá, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, ellos recibieron la revelación de que el Hades o el Seol, el Sheol, como le llaman ellos, ¿verdad? Que era el Hades o el infierno, el lugar de tormento
donde iban todos aquellos que no eran judíos o que no tenían, digamos, a Dios como Dios, ¿verdad? Sino que tenían otros dioses. Bueno, entonces, amados, los judíos tenían muy claro que en el fondo de la tierra habían dos lugares, un lugar para ellos y un lugar para los no judíos o los, ¿verdad? O los malos, la gente mala. Recuerden que en el tiempo de los judíos, hermanos, todos los pueblos eran paganos, todos los pueblos tenían dioses, todos los pueblos tenían ídolos, había muchas cosas que hacían. Y el único pueblo que tenía un solo Dios, que era monoteísta, era el pueblo de Israel. El único Dios que ellos tenían, ¿verdad? Ellos solamente han adorado a un Dios. Entonces, amados, sucede que ellos tenían claro que esos dos lugares estaban. El lugar este de tormento donde iban todas estas personas, ellos le llamaban Sheol o Hades. Y el lugar donde iban los judíos, ellos le llamaban el seno de Abraham. Como Abraham para ellos, amados, es el patriarca, es el padre. Recuerdan que fue la persona con la que Dios hizo el pacto, con la persona con la que Dios le dio todas sus promesas a ese pueblo que descendía de Abraham. Abraham sigue representando para los judíos hasta el día de hoy un patriarca, una autoridad, una cabeza, alguien sumamente importante al cual ellos le dan reverencia también y mucho reconocimiento a Abraham. Entonces, amados, que ese lugar se llamara el seno de Abraham, ¿verdad? Era como el lugar especial de Abraham y para ellos representaba ese lugar de reposo. Bueno, resulta, hermanos, que cuando Jesús aparece en la historia y comienza a cumplir las profecías y comienza a enseñar realmente, Jesús en Lucas, si no me equivoco, o en Juan, no me acuerdo cuál de estas citas, capítulo 11, creo que es Lucas, Jesús hace una parábola sobre el rico y Lázaro. Y Jesús habla, amados, precisamente de que el rico está en el infierno y que Lázaro está en el seno de Abraham. Él hace una alegoría, una representación del cielo y del infierno. Entonces, él llama y dice, el rico está en el Hades, ¿verdad? En un lugar de tormento y de pronto vuelve a ver, él lo pone como una parábola y dice, y vuelve a ver al seno de Abraham y ve a Lázaro. Y Lázaro entonces representa a una persona que era pobre, humilde, que era un indigente, pero tenía a Dios en su corazón. Entonces, el Señor dice en su parábola, en su enseñanza, que el rico estaba en tormento y que el rico le decía a Lázaro, le decía al padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje, aunque sea su dedo en agua y lo ponga en mi lengua, porque la sed y lo terrible, el tormento que estoy viviendo aquí es espantoso. Entonces el Señor dice que el padre Abraham le dice, no hay comunicación ni de aquí para allá ni de allá para acá. O sea, estamos separados. A pesar de que estaban en el fondo de la tierra, estaban separados. Había una gran cima, dijo. Hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Entonces, amados, los judíos tenían muy seriamente esto, lo creían y lo establecieron así. Y de hecho creemos que fue así. ¿Por qué? Porque Jesús apenas muere, baja a las profundidades de la tierra. Y entonces, amados, Jesús para hacer su justicia, porque es la justicia realmente de Dios, Él baja y le predica a todos aquellos que no conocían, a todos aquellos que estaban en ese lugar de tormento y les da la oportunidad de ser salvos también a través de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera hecho eso y el día de mañana esta gente le van a reclamar y le van a decir, Jesús, no es justo, usted murió y hizo un sacrificio en la cruz del Calvario cuando nosotros ya nos habíamos muerto. Y entonces, ¿cómo íbamos a saber que usted iba a venir y cómo íbamos a tener salvación si después de que usted muere es que todo el mundo tiene salvación? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Me comprenden? Mi gente linda. A eso me refiero. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús baja a las profundidades de la tierra y como dice la palabra, llevó cautiva la cautividad. O sea, todos los que estaban cautivos, todos los que estaban ahí, el Señor les da la oportunidad y recoge a los que están en el seno de Abraham
y los lleva al paraíso. Entonces, amados, Jesús, al subir al Padre, Jesús entonces termina de hacer su obra en la tierra. Él viene y él muere, perdona nuestros pecados, entrega su vida, su sangre por nosotros, baja a las profundidades de la tierra, predica a los espíritus carceleros o a los que estaban ahí, ¿verdad? Y los levanta y los lleva hacia aquel lugar. Pero escucha esto, amados, Jesús se presenta delante del Padre. Y cuando Jesús se presenta delante del Padre, habiendo cumplido lo que Dios le había pedido, recuerdan que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Están conmigo? El Padre envió a su Hijo para que nos salvara, para que diera su vida. Y Jesús entonces, al cumplir lo que el Padre le mandó, sube al trono, se presenta delante del Padre y por eso dice la Biblia, hermanos, que Dios lo exaltó, lo levantó hasta lo sumo, lo glorificó, lo exaltó, lo honró, siendo el Padre, el papá de los tomates, glorifica a su Hijo Jesucristo. O sea, yo me imagino que es, poniéndolo en palabras ticas, es como cuando un papá se siente tan orgulloso de su hijo, tan orgulloso de su hijo que habla solo bellezas y lo pone en lo más alta estima, ¿verdad? Bueno, pues vea lo que hizo el Padre. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, lo levantó hasta lo grande, hasta lo de arriba, y le dio un nombre, escuche, un nombre que es sobre todo nombre, que está sobre todos, dice, en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto, amados? Quiere decir entonces que el Padre glorificó, exaltó a su Hijo Jesucristo y lo coronó, lo coronó. Hay un canto de Jesús Adrián Romero muy lindo, ¿verdad? Que dice, mas Dios a lo sumo lo exaltó, ¿verdad? Y su nombre engrandeció, dice la canción, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, ¿verdad? ¿Lo han oído? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, yo me puedo imaginar lo que sucedió en el cielo, este encuentro del Padre con su Hijo, ese reconocimiento glorioso. Hermanos, no hay palabras para explicar lo que pudo haber sucedido. Lo que Dios le reveló a Pablo cuando habla de estas cosas y lo que vemos en la palabra realmente es por revelación del Espíritu Santo, pero más allá de nuestra imaginación, amados, qué glorioso pudo haber sido. Entonces el Padre lo glorifica, Jesús sube al cielo y el Padre lo glorifica y Jesús entonces regresa a la tierra, escuche, regresa a la tierra y se queda unos días más en la tierra. Y luego ya sube al cielo, ¿ok? Él ya sube al cielo cuando se despide de los discípulos. Entonces, vamos despacio para que ustedes puedan asimilar y entender esto, ¿ok? Bueno, entonces, Jesús después, amados, que va al Padre y hace todo esto, Él regresa. Verso 19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, o sea, hablando del domingo, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, porque acuérdense que muchos judíos los andaban persiguiendo y querían matarlos. Recuerda que aún Pedro negó a Jesús por lo mismo, ¿verdad? Vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, amados, las puertas estaban cerradas. Escuche esto. Estaban escondidos y Jesús se les apareció. Aquí hay una enseñanza muy profunda que quiero compartirla con ustedes. Jesús le había dicho a María, no me toques, todavía no he ido al Padre, ¿ok? O sea, Jesús resucitó, estaba en espíritu, pero una vez que se presentaba delante del Padre, iba a adoptar un cuerpo, hermanos, espiritual, pero aunque Él es Dios y no hay límites, pero esto es una representación de lo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros, hermanos, este cuerpo que tenemos actualmente es un cuerpo mortal,
¿ok? Mortal porque se va a morir, porque este cuerpo se desintegra. Tenemos un cuerpo corruptible. ¿Qué significa esto? Que está expuesto a la corrupción, que ya por ende traemos iniquidad en la sangre, se peca, o sea, todo el pecado practicado y por herencia que se ha traído en este cuerpo ya hace que este cuerpo sea corrupto. O sea, corrompido, no es santo, no es puro. El cuerpo, estoy hablando de la carne. Recuerda que el Señor nos limpia de pecados y nos purifica el alma, la esencia, tu persona y mi persona. ¿Comprendemos eso? ¿Ok? Entonces, acuérdense que nosotros somos tripartitos. ¿Ok? Voy a ponerme por aquí para explicarles un poquito. Vamos a ver. Acuérdense que nosotros somos tripartitos, mis amados. Ponerme por aquí. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Entonces, este cuerpo, para que ustedes lo entiendan, es la carne, es polvo y el polvo vuelve al polvo. ¿Ok? Entonces, en mí habitan tres cosas. O sea, yo tengo tres cosas. Tengo este cuerpo, tengo mi alma, que es donde están mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, ¿verdad? Que es adentro, no se ve, no sale en una radiografía, es algo espiritual. ¿Ok? Pero es lo que me hace a mí pensar. Entonces, vive dentro de este cuerpo. Tu alma vive en tu cuerpo. Y el espíritu, amados, el espíritu que yo tengo, que es el aliento de vida que Dios me dio. Entonces dice la palabra que cuando uno muere, el polvo vuelve al polvo, o sea, la carne vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque la vida viene de Dios, no viene de otro lado, y el alma es lo que tiene los dos caminos. Si está con Cristo, tiene vida eterna. Si está sin Cristo, tiene condenación eterna. ¿Entendemos eso? Ok. Pero resulta, hermanos, que hay una promesa de que Jesús dijo que así como Él había resucitado, nosotros también vamos a resucitar. Él dejó el cuerpo, ¿ok? Pero el cuerpo no quedó ahí, no se desintegró, sino que fue transformado. Jesús no tuvo que esperar a que se desintegrara la carne. Él vivió una transformación, una transfiguración en su cuerpo, ¿ok? Entonces, él va al Padre, el Padre lo glorifica y él regresa con un cuerpo glorificado. Ojo a esto, aún así está en la carne, porque usted va a ver más adelante que él inclusive comió, él inclusive lo tocaron y él dijo, vean, soy yo. Pero él tuvo que hacerse otra vez carne, hermanos, para que los discípulos creyeran, porque estaban más incrédulos, ¿verdad? Seguro dijeron, este es un fantasma. Bueno, entonces, para entender esto, ¿qué es lo que dice la palabra? Que nosotros, amados, cuando morimos, cuando moramos, y el Señor venga en el arrebatamiento a recoger a su iglesia, los que han muerto en Cristo van a resucitar con un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Va a ser un cuerpo transformado, un cuerpo diferente, un cuerpo santificado, un cuerpo como los ángeles. Vamos a poder volar, vamos a traspasar paredes, vamos a hacer un montón de cosas, hermanos, a nivel espiritual, porque para presentarnos delante del Padre que está sentado en el cielo, tenemos que ir con un cuerpo incorruptible. ¿Comprendemos eso? ¿Ah? O sea, que así como estamos, no podemos presentarnos delante de Dios. Por eso es que el polvo vuelve al polvo, esta carne se queda aquí. Pero cuando Jesús venga, vamos a levantarnos. Bueno, los que estén muertos van a levantarse. Los que estamos vivos, porque no, bueno, yo no sé si me voy a ir de un lado o del otro, el asunto es que me voy. Los que están vivos, hermanos, o los que estemos vivos, dice que en un abrir y cerrar de ojos va a haber una transformación también en nuestro cuerpo. ¡Plin! Dejamos de estar en esta carne y nos convertimos en un cuerpo celestial para irnos con Cristo. Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Entonces dice que un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, dijo Pablo, porque él creyó que él le iba a dar chance todavía, ¿verdad? Que iba a pasar esto cuando él estaba allá, pero Dios tenía otro plan en su misericordia para que nosotros también fuésemos salvos. Vea qué misericordia la del Señor. Entonces dice, los que hemos quedado, ¿verdad? Los que muertos en Cristo resucitan primero y los que estamos vivos seremos transformados.
Por eso, amados, es que es tan importante entender este paso que dio Jesús, esto que sucedió en la hora cero, como le llamamos, esta resurrección del Señor. Y yo quiero que ustedes ahora sigan aquí enfocados. Jesús entonces se aparece delante de ellos y dice el verso 20, y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. O sea, amados, yo me puedo imaginar la cara de asombro, de impacto, algo tremendo que ellos vieron. Y entonces Jesús les dice otra vez, escucha, paz a vosotros, como me envió el Padre. Oiga, qué indicación, qué petición está haciendo el Señor, amados, a todos los que somos sus discípulos, los que creemos en Él. Le dice, como me envió el Padre, ¿ah? Así yo también los voy a enviar a ustedes. A mí el Padre me envió a hacer una misión, ahora ustedes van a hacer una misión. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, amados? Que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que compartir su palabra, tenemos que llevar su evangelio. ¿Se da cuenta? La gente cree que necesita tener una oratoria, tener cursos, tener un bachiller, un diplomado para poder ir o que solamente hay que pararse en púlpitos para predicar. No, amado, escucha. El hecho de que tú le hables al vecino, a tu hijo, a tu hija, a tu abuelo, a tu tío, a quien sea, y que tú le digas, abuelito, mira, Dios te ama, abuelito, yo estoy orando por ti, abuelito, hay que abrirle el corazón al Señor, abuelito, mire, por poner un ejemplo, amados, escucha esto, con solo eso ya estás predicando. Cuando das un buen testimonio y en el lugar donde estás, la gente al final te pregunta, ¿qué tienes especial? Quiero tener lo que tú, o te buscan para un consejo, para lo que sea. Es el momento de hablar de Cristo. ¿Se da cuenta? El Señor entonces aquí les dice esto. Y dice el verso 22, y como hubo dicho esto, sopló. Oiga lo que hizo el Señor, sopló sobre ellos. ¿Ah? Ese aliento de vida, ese poder, ese fluir. Y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Y a los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis serán retenidos. Esta palabra, amados, ha sido malinterpretada porque muchas personas creen que lo que Dios les envió realmente a los discípulos era perdonar pecados. Entonces mucha gente se dieron errores porque inclusive, hermanos, por eso vemos, por ejemplo, que en la Iglesia Católica mucha gente va a confesarse con el sacerdote y muchos sacerdotes les dice, tus pecados te son perdonados. Rece tantas Ave Marías o haga esto y ya se confesó y entonces ahora yo tengo la potestad de perdonar pecados. Hermanos, eso no es así. Cuando Jesús les dice que ustedes pueden, digamos, o sea, lo que el Señor les está diciendo para que ustedes puedan entenderlo, es que lleven esta palabra. Las personas que reciban mi evangelio y me reciban a mí, van a tener perdón de pecados. Pero los que no lo reciban, los que no lo quieren aceptar, no lo van a recibir. Pero no es que nosotros tengamos derecho, potestad o legalidad para perdonar pecados. ¿Cómo vamos a hacerlo si nosotros mismos hemos tenido que buscar nuestro perdón? ¿Se da cuenta? Entonces, hay que entender también lo que dice la palabra. Bueno, en esta versión dice de esta forma, ¿verdad? Entonces, entendamos esto. El Señor les dice, tomen el Espíritu Santo. En pocas palabras, lleven esta palabra, evangelicen y aquellos que me reciban van a ser salvos. Esos son los que sus pecados van a ser redimidos. Y aquellos que no me reciban, sus pecados no van a ser redimidos. Punto. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Están conmigo? Bueno, entonces dice, aparece Tomás, uno de los 12. ¿Qué se dice? El Dídimo, le decían el Dídimo, tenía otro sobrenombre. Él no estaba con ellos cuando Jesús apareció, dice. Entonces le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso, amados, es que hay tanto chiste de Tomás, ¿verdad? Y por ahí anda un dicho que dice, tan incrédulo como Tomás. Esta está peor que Tomás. Y siempre la gente habla de ese chiste, pero realmente está basado en la verdad. O sea, este fue Tomás. Escuchó a todos los discípulos, o sea, es que nadie lo inventó. Estaban todos ahí, había mucha gente, le dijeron, Tomás, Jesús estuvo aquí, se nos apareció, resucitó. No, 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 suave, dice Tomás. Hasta que yo no vea sus manos y lo toque y le meta las manos, no le voy a creer. Escuche esto, por eso le digo, Jesús fue al Padre, recordemos que le dijo, María, no me toques, yo no he ido al Padre. Fue al Padre, terminó de cumplir la misión, el Padre lo exaltó, lo glorificó y él regresa para concluir su estadía en la tierra. Y entonces, vea lo que dice, verso 26, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos y estaba Tomás. Vino Jesús y las puertas estaban cerradas. Más evidencia del poder de aparecer y desaparecer de Jesús y en la carne. Ojo que estaba con el cuerpo humano, pero él no tuvo pecado, obviamente. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Esta traducción es shalom, ¿verdad? Shalom, paz a vosotros. Eso fue lo que dijo. Luego le dice a Tomás, miren, ni siquiera le dio chance a que Tomás preguntara, yo me imagino que Tomás se le cayó la quijada, ¿verdad? Abrió la boca y se quedó perplejo y el Señor de una vez lo agarró y le dijo, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Ay, ay, ay. Usted se puede imaginar cómo se sintió Tomás. No seas tan mi amor, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Qué feo, Mateo. Oiga, mis amados, vea lo que es el Señor. Usted no quiere creer, venga, meta la mano aquí. ¿Por qué a Tomás sí le dejó tocar y a María no lo dejó tocar? Porque tenía que ir primero al Padre. ¿Entendemos eso, hermanos? ¡Qué glorioso! ¿No le parece hermoso? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Usted se puede imaginar la forma en que lo declaró. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Oiga lo que le está diciendo, mis amados. Tomás, porque me has visto, ¿has creído? Ay, 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 y vea lo que le dice. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Chiquillos, levanten manos, porque usted no lo ha visto y usted ha creído a su palabra. Usted no lo ha visto y usted cree a su palabra y entonces el Señor te está diciendo que tú eres un bienaventurado, una bienaventurada para Él. Dígame si esto no es para exaltar el nombre del Señor, si esto no es para darle un gloria a Dios, amados. Esto es precioso. Mira, Tomás, tú viste y crees porque has visto. Pero la fe, amados, es esta, es llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que es necesario que le creamos, que lo amemos, que le sirvamos, aunque no lo veamos. Eso es fe. Y cuando tú crees sin haberlo visto, hermanos, eres llamado bienaventurado. Pero aquellos que no lo quieren, aquellos que lo rechazan, aquellos que siguen diciendo mentiras, eso se lo inventan ellos, hermanos, son los que recibirán los juicios de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos adelantando para ir finalizando. Y Juan termina en el verso 30 diciendo, amados, y también hizo Jesús muchas otras señales, escuche, en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Oiga, muchas otras cosas pasaron que no nos han sido reveladas. No las pudieron escribir o no las escribieron. Pero dice el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, chiquillos y chiquillas? ¿Mm? Bueno, les puse estas fotitas, vea qué lindas. Esta me la encontré un día que iba para la montaña, esta sí me la caché por ahí y esta me la mandó mi prima Ileana, que me gusta mucho. Cuando yo veo el cielo, hermanos, y veo este trigo, mi corazón late fuerte. Porque cuando yo escucho, amados, esta revelación, cuando yo veo cómo el Espíritu de Dios nos muestra, nos enseña, nos habla, usó a estos hombres, se revela a nosotros y por ende nos quiere enseñar también y nos quiere usar como los usó a ellos para que nosotros llevemos esta palabra en este tiempo. Qué tremendo poder entender, amados, que Juan entonces dice, muchas otras cosas pasaron. Jesús hizo muchas otras cosas. Jesús estuvo, hermanos, eh, como 40 días, algo así. Todavía no tengo el dato exacto, no lo recuerdo. Pero después de que él fue al Padre, vino y estuvo un tiempo aquí. Hay otro pasaje donde dice que cuando él resucitó, hermanos, resucitó un montón de gente. Era tal el poder de Dios, era tal su manifestación, su presencia. Qué maravilloso. Pero Juan dice aquí, hermanos, que aunque no están escritos en este libro muchas cosas, estas que sí están escritas, esto que nos ha sido revelado, esto que el Señor nos está mostrando a través del libro de Juan, son necesarias y es suficiente para creer que Jesucristo, que Yahshua, que el admirable consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, póngale nombre de todos los que se refieren a Jesús, que es este Jesús es el Cristo, que significa Salvador, es el Hijo de Dios. ¿Mm? Y que esto fue escrito para que creyendo en su nombre, creyendo en su palabra, creyendo que Él es el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. Dígame, mis amados, si esto no es maravilloso. Démosle gloria a Dios, chiquillos y chiquillas. Y yo espero que usted se haya gozado con esta palabra. Si Dios lo permite, el próximo miércoles seguimos con la siguiente lección y yo sé que usted se va a gozar porque la hora cero realmente marcó un antes y un después en la humanidad, amados, y toda la gloria y toda la honra sean para el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Chiquillos, buenas noches, que Dios les bendiga, un abrazo para todos y recuerde, anímese, motívese, siga adelante, amados, que el Señor está a las puertas y los entendidos siempre van a resplandecer. Buenas noches.